bueno, ya que ahora sí vimos el precedente y ya vimos el tema del famoso registro en REPSE, ¿qué obligaciones hay en materia de seguridad social y de Infonavit por el tema de la reforma de la subcontratación laboral? Tanto para el patrón directo y el que recibe el servicio especializado. Ok, en materia de seguro social, te digo, sí hay cambios, digo, más en beneficio del beneficiario, y básicamente es que hasta antes de la reforma, los que celebraron un contrato de subcontratación, ambas partes presentaban un reporte que era trimestral, que era el famoso PC1. ¿Sí? En tanto celebraras un contrato, en ese trimestre tenía la obligación de presentar el PC1. Si no celebrabas contrato, no presentabas el referido formato. Ahorita con la reforma, únicamente el que tiene la obligación de presentar ese reporte es el que presta el servicio. El beneficiario ya queda eximido totalmente de presentar ese reporte, que es en la plataforma del Seguro Social, el famoso ICSOE. Es un reporte cuatrimestral donde se tienen que reportar los contratos celebrados. Ahora, a diferencia del formato anteriormente, pues no, si no celebrabas contrato en el trimestre no presentabas nada. Y ahorita en el cuatrimestre sí la página tiene la opción de que si no celebraste contratos, se tiene que llenar, complementar el formato sin información. Entonces, sí es una carga administrativa adicional porque tienes que estarlo presentando de forma cuatrimestral. Okay. ¿Sí? En esencia, ese se puede decir de los cambios más importantes, y básicamente es por la parte del que presta el servicio. Otro punto importante también mencionar es con la reforma anterior de 2011 y que estuvo vigente hasta abril, el que recibía el servicio era considerado en su momento patrón. Con la reforma actual, el beneficiario únicamente tiene responsabilidad solidaria, o sea que es distinto, ¿no? Responsabilidad solidaria, en teoría, pues primeramente tendría que fiscalizar al prestador del servicio, y si no responde a las obligaciones, entonces ya se irían sobre el beneficiario. Y anteriormente no. Como era considerado patrón, entonces podía tanto fiscalizar la Secretaría del Trabajo o la Autoridad de Seguridad Social al prestador del servicio como al beneficiario. ¿Y esa responsabilidad solidaria es con independencia de que tu proveedor se registre en el REPSE y todo eso? O sea, simplemente no cubrió con sus obligaciones laborales o en materia de seguridad social y automáticamente el beneficiario ya sería el responsable solidario. Así es. Y obviamente aquí entramos al tema desde cuestiones de que el trabajador no esté dado de alta en el seguro social o esté con un salario inferior al que esté percibiendo realmente, o inclusive en cuestiones de la prima de riesgo de trabajo, porque puede ser de que a lo mejor el prestador de servicio tiene a los trabajadores en una clase baja, con una prima baja, cuando realmente tiene una clasificación de mayor riesgo. Entonces, también ese tipo se puede decir, de eventualidades se le pueden pasar en este caso al beneficiario. Por eso es muy importante que el beneficiario, pues definitivamente, ¿sí?, esté monitoreando todo ese tipo de aspectos. Si no, simple y sencillamente, para cubrir la parte fiscal, pues sabemos que para poder deducir o acreditar el IVA, pues tienes que solicitar los pagos del SUA, las declaraciones, etcétera, que es el tema fiscal que no me voy a meter. Pero el hecho de solicitar esa información del SUA, pues yo para cubrirme la parte de seguridad social, pues sí puedo verificar que los salarios estén razonablemente correctos a las funciones que desarrollan el personal que tengo asignado. Igual la prima, pues que esté correctamente clasificado, ¿no? Entonces, en la medida que yo valido, verifique esa información, pues yo como beneficiario voy a tener cierta certeza de que está cumpliendo, y por lo tanto se reduce mi responsabilidad solidaria que yo puedo tener respecto a los trabajadores del personal. Sí, como dices, realmente te van a estar proporcionando la información tanto de los empleados y de las declaraciones de este proveedor de servicios especializados. Por lo tanto, puedes mitigar el margen de omisión en este caso, de tu proveedor. Realmente, si ya te entregó todas las declaraciones, pues a lo mejor no, si no paga, pero te mandó la declaración del desglose sin necesariamente donde sí ejerció el pago, pues no pudieras tener este riesgo. Pero en teoría, pues no debieses de llegar a esa responsabilidad solidaria si tú mes con mes solicitas la información y te la entregan. Digo, ya sería un caso a lo mejor que te falsificaron documentos o algo que no validaras. O en el caso de que hayas optado por tener criterios de no solicitar REPSE a cierto tipo de proveedores,
pues que sean ellos a los que la autoridad a lo mejor revise y te digan que requirió del registro y el tema de la no deducibilidad, pero también cualquier responsabilidad solidaria correspondiente, ¿no? Así es, digo, básicamente es que tu área administrativa sepa analizar e interpretar la información que te esté proporcionando el prestador del servicio. Y básicamente es mitigar por los riesgos, ¿no? Y la responsabilidad solidaria que puede implicar el incumplimiento por parte del... Y en tu experiencia, Juanjo, esta actividad nueva o administrativa realmente amerita que se contrate un más personal, o sea, porque entiendo que debe de quitar tiempo el estar supervisando, y a lo mejor si eres una empresa pequeña o con pocos proveedores, pues el tiempo que le puedes asignar a esa supervisión o solicitud es poca, pero si eres una empresa mediana, grande o muy grande, pues entonces ya el volumen de documentos creo que cambia bastante e implica otro tipo de cuestiones o decisiones administrativas, ¿no? Sí, digo, ahí definitivamente va a tener que ver el volumen de contratos que celebres con tus proveedores, ¿no? Pero sí, y también depende qué tan detallista quieras ser a la hora de revisar esa documentación. Porque igual recibes el SUA, pero también recibes los XML. Entonces dices, voy a validar que la información que esté en el SUA, pues, por poner un ejemplo, los salarios base de cotización que estén en el SUA, efectivamente son los que estén correspondidos en el XML. Entonces, sí tiene que ver mucho qué tan a detalle o qué tan a fondo, ¿sí?, quieras hacer cruces de información y tener la mayor certeza. Pero digo, en términos normales, ahorita en la actualidad, pues normalmente con el mismo personal administrativo debes hacer capaz para atender toda la revisión y cumplir con todas las disposiciones. Que al final del día, digo, va a ser en función al número de contratos que tú tengas y que tengan reto. Y obviamente que eso pues va a ser muy variado dependiendo la actividad o el giro que tengas o la cantidad de proveedores que tengan el riesgo de que se tuvieran que registrar en REPS. Definitivamente. Pero pues sí, como dices, prácticamente se está volviendo el beneficiario el auditor de la autoridad, efectivamente, ¿no? Eso está ahí. Y entonces realmente en materia de seguridad social y de Infonavit, tu obligación es los avisos que cambiaron de ser trimestrales a ahora cuatrimestrales, y con eso ya estoy dando cumplimiento a todas mis obligaciones. Bueno, obviamente de mis empleados directos el entregar las cuotas correspondientes, ¿no? Pero ya no habría ninguna otra obligación adicional. Prácticamente no. En materia de Infonavit prácticamente es lo mismo, ¿sí? Nada más que no es el XUE, es el SISU. Igual. Nada más que en este caso, en el caso de Infonavit, si no tienes información a reportar, el que presta el servicio, ¿sí?, no hay, el portal no te permite sin información. Entonces ahí lo que sugieren es que hagas un escrito donde digas que en ese cuatrimestre no tuviste información. Y la otra parte que hubo cambio en cuestión de la responsabilidad solidaria, que igual es responsabilidad solidaria, antes se consideraba patrón, antes era responsable solidario en materia de Infonavit, sí, hasta 2 años. Y eso se recortó ahora a 3 meses. Pues ahorita únicamente tiene la responsabilidad solidaria hasta por 3 meses. Anteriormente eran 2 años. Es la pequeña variación que tuvo con Seguro Social. Y por todo lo demás, pues prácticamente es lo mismo. Las sanciones son similares, ¿sí?, que son de 179,000 pesos a 400 y tantos mil pesos, lo que es la sanción por no cumplir con reportar los contratos. Okay. Ahora, ahí sí hay que tener cuidado porque la sanción es por cada contrato no reportado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Primeramente, tener bien definido por parte del prestador de servicios cuáles contratos sí tengo que reportar, ¿sí? Y en función a eso, si incumplo, pues por cada contrato hay una sanción en especial. Y es donde ya se vuelve el factor multiplicador, ¿no? Por eso la importancia de tener las políticas adecuadas y firmes para solicitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es. O sea, tener perfectamente bien identificado tus contratos, cuáles sí, cuáles no, ¿sí? Y obviamente digo, pues sabemos que hay las otras implicaciones de que cuando celebras el contrato, parte importante, porque sí me ha tocado que algunos contratos revisar, y parte de las obligaciones es que el contrato debe tener el número de registro del REPSE y el folio. Sí, que es parte de los cambios de la reforma, ¿no? Así es, porque muchos celebran el contrato y sí cumplen con todos los requisitos y demás,
pero no incluyen esa parte. Entonces, el hecho que no lo incluyas, pues ya estás incumpliendo. Y con esto, Juanjo, pues realmente hay ciertos tipos de proveedores o servicios que se recibían que realmente no acostumbraban a tener un contrato de servicio. Simplemente decía, quiero esto, te contrato, que aquí está mi cotización, ya darme el servicio. Entonces, ahora con esta especificación y el informe cuatrimestral, sí hay un cambio real en que ya ahora hay que estar solicitando o elaborando un contrato de servicios correspondientes, o te ha tocado todavía conocer o ver que hay ciertos proveedores que no tienen el contrato, solamente una relación o un correo o una aprobación. Sí, definitivamente anteriormente pues había ciertos proveedores o ciertos servicios que estaban los llevaban muy sencillos, muy prácticos, ¿no? Y puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, yo cada mes contrato al jardinero y mandaba gente, ¿sí? A que me adornar los árboles, podar el zacate y demás. Y normalmente, pues a veces era un contrato, pues muy básico, ¿no? A veces ni contrato, ¿sabes? Que le pago, le transfiero, me mandaba el personal y no entrabas a la subcontratación porque no estaba bajo la supervisión. Ellos llegaban y hacían su trabajo, pero ahorita ya con la reforma, pues ya automáticamente, ¿sí? Es servicio especializado, sí, porque yo no me dedico a la jardinería. Oye, ¿está aquí en las instalaciones? Sí. Y ya entramos al detalle de que si a lo mejor sí recibe instrucciones, no, pero a lo mejor sí recibe instrucciones porque pues a lo mejor yo le digo, oye, corta quiero que haga esta figura, etc. Entonces, ese tipo de prestaciones de servicio, pues a lo mejor estaban muy en el aire, ¿no? Entonces, ahorita ya con la reforma, pues te obliga a que tengas que tener el contrato, ¿sí? Y que a lo mejor el proveedor del servicio no está acostumbrado, ¿no? Porque es una actividad a lo mejor de bajo ingreso o lo que tú quieras. Pero aquí ya no es tanto a lo mejor el monto de la deducción, porque a lo mejor tú le pagas al jardinero 5,000 pesos. El problema es la sanción. O sea, ok, dice, no lo acredito el IVA, no deduzco el gasto, pero la sanción por tener un servicio, ¿sí? Subcontratado y que no cumple con los requisitos, entramos a la multa. Entonces, la multa es mucho más alta que el impacto fiscal que puede tener. Entonces, por eso es bien importante tener presente la parte laboral y la parte fiscal. La parte fiscal tú puedes decir, no, lo hago no deducible. Pues sí, pero te quedas con el problema, ¿sí? De la sanción laboral. Entonces, sí hay que estar muy conscientes de cumplir con la parte laboral y por todas las actividades o por todos los contratos o prestaciones de servicios que tengas con tus proveedores. Muy importante esa recomendación. De hecho, hoy ya te iba a hacer esa pregunta. O sea, ¿qué recomendaciones tú das respecto del REPSE y en materia de seguridad social y de Infonavit a todos los que nos escuchan, ¿no? De qué cuidados deben de tener, qué con recomendaciones de tu experiencia les das para que puedan protegerse o poder accionar en temas administrativos o en temas de cuidado y que no tengan ningún problema al momento de una revisión y que les implique una sanción? Sí, definitivamente. O sea, tienes que hacer un diagnóstico, ¿sí? De todos tus proveedores, proveedores de servicios. Y hacer un análisis, quiénes sí, quiénes no. Obviamente muy apegado obviamente con la parte laboral. Y ya de ahí, obviamente, pues viene toda la parte fiscal. Pero el origen de todo es la parte laboral. Ahora, no recomendamos tampoco de que por default a todos les pidas el registro de REPS, porque hay quien dice, no, a todos yo parejo, a todos les voy a pedir el registro de REPS. No es recomendable porque puede ser un proveedor que no deba de registrarse, tú lo haces que se obligue a registrarse, entonces automáticamente tú te autoobligas a tener que solicitarle declaraciones, SUA, constancias XML, cuando realmente no. Entonces, tú te estás autoobligando por algo que no deberías. Entonces, por eso es bien importante tener bien definido quiénes sí, quiénes no. Y voy a poner un ejemplo. Yo puedo contratar a un abogado, ¿sí? Pero es persona física. Él ni siquiera tiene registro patronal, no tiene trabajadores. Pero ese abogado, yo lo contrato y viene y me da asesorías, a lo mejor hasta me da un curso de capacitación, ¿sí? Y yo puedo decir en primera instancia, oye, pues debe tener REPSE, porque está en mis instalaciones, ¿sí? Viene periódicamente y a lo mejor hasta recibe instrucciones. Pues bueno, yo lo puedo decir, pues regístrate en REPSE, cuando estrictamente no debería de estar.
¿Por qué? Porque la obligación es cuando pones a disposición trabajadores, pero en este caso, pues él es persona física independiente, no tiene registro patronal, no tiene trabajadores, entonces estrictamente no le aplica el REPS. Entonces, todo ese tipo de análisis son los que se tienen que hacer tu diagnóstico y no por default decir a todos les voy a pedir el REPS, por precisamente lo que mencionamos hace unos momentos. Toda la carga administrativa que implica el ya estar contratado con un proveedor que tiene REPS. Entonces, sí es muy importante hacer tu diagnóstico y ya de ese diagnóstico ya le das seguimiento y establecer tus medidas de control para efectos de que estés cumpliendo con todas las disposiciones y sobre todo partiendo que todo viene de la base laboral y de ahí se desencadena todos los efectos fiscales. Entonces creo que esa es la recomendación, hacer tu diagnóstico, definir quién sí, quién no y ya sobre eso darle seguimiento a tu programa que establezcas para los controles. Muchas gracias, Juan José, y creo que son muy certeras tus recomendaciones. Hay que estar trabajando con todo eso y, pues sí, dar cumplimiento, pero también no exagerar, ¿no? Con todos, porque hasta me puedo ocasionar yo mismo un problema con una sanción por alguna omisión que tenga en las mismas revisiones o en el proceso administrativo de todo esto. Nuevamente agradezco tu presencia en este programa. Te invito a que nos acompañes en futuras sesiones. Ojalá que sí nos puedas acompañar. Y pues creo que la experiencia de Juan José en el área de Seguro Social es pues muy amplia, de muchos años, aunque sea joven, pero pues ya creo que nos das un buen preámbulo de tanto los precedentes, los cuidados que hay que tener para este tema tan común que es ahorita en estos tiempos, porque todavía hay muchas dudas respecto de esto. Gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias y estamos a la orden ahí para atender cualquier duda que tengan, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias a todos por escucharnos. Y de nuevo les comento que si este material les gustó, que sigan acompañándonos o dirían suscribir a nuestro programa de YouTube, a nuestra página de boletines en la página web y a nuestro canal de Spotify como Toma Notas. Muchas gracias.